¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. Pues como les estaba diciendo, ¿verdad que el Señor a veces pasa a uno por esos desiertos tan maravillosos, ¿verdad que sí? Por esos momentos de soledad. eh, y todo tiene un propósito. Y es que el Señor quiere hablar al corazón de uno, ¿verdad que sí? Eh, porque ¿qué en el desierto? Aparte de calor, arena, soledad, ¿verdad? Todo es incómodo. Digo, nunca he estado en un desierto, pero asumo que es incómodo, ¿verdad que sí? No tienes dónde taparte. Y el Señor me llevó por un leve, ¿verdad? Una temporada en que llegué al punto en que empecé a quejarme. Me empecé a quejar, me sentía frustrado conmigo mismo, con muchas cosas. Pero el Señor empezó a hablarme lo que es el primer amor, ¿verdad? Cuando yo creo que todos aquí en algún momento hemos estado enamorados. Y cuando estamos en ese primer amor, hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Por llamar la atención de nuestra pareja. Y, y- y caminamos o vamos distancia por alcanzar el amor de esa pareja o hacemos cualquier cosa por llamar la atención, ¿verdad que sí? Eh, a veces aquellos que nosotros que somos un poquito más bruscos, por lo que hacemos que como que molestamos, ¿verdad? Molestamos a nuestra pareja solamente para llamar la atención. Y, y el Señor es así con nosotros. A veces nos llama, ¿verdad? Con amor, con ternura, o a veces simplemente nos molesta, ¿verdad? Para que miremos, para llamarlo la atención. Y a través de eso fue que el Señor me llevó. Y aparte de eso, el Señor me trajo a memoria algo que dijo Fer una vez que creo que estábamos en casa. Y hizo una pregunta que desde ese tiempo me llegó muy profundo, ¿verdad? Y dije, ¿cómo consigo, cómo vuelvo a ese primer amor? ¿Te acuerdas de eso? No, yo me acuerdo de eso. ¿Cómo llego a ese primer amor? ¿Cómo consigo ese primer amor? Pues yo quiero, ¿verdad? Con el favor del Señor, llevarle a través de alguna, ¿verdad? Alguna guía, algunos pasos, o tal vez traer la memoria, cómo podemos llegar a ese primer amor nuevamente. Amén. Y entonces, cosas del Señor, el viernes, Tania viene y habla lo que es el amor. En 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero quiero que vayan conmigo a Efesios 1:15 al 12. Dice, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? O de Efesios. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído, y voy a tratar de diseminar, ¿verdad? Este pasaje. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor. Él está destacando, tal vez aquí sea un poquito diferente, pero él empieza a resaltar, ¿verdad? Que esa iglesia tenía fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, ¿verdad? Que hay, entre ellos había esa fe hacia el Señor Jesús. Y dice, y de vuestro amor por todos los santos. La fe en el Señor y el amor entre nosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros, o sea, de ustedes, en mis oraciones. Pidiendo que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí empieza a clamar por lo que Él quiere que esa iglesia tenga o refuerce, ¿verdad? Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. No que nos conozcamos, pero que nos dé la sabiduría y la revelación de poder conocer mejor al Señor. Amén. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados
para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Y por qué Él pide que los ojos de nuestro corazón sean iluminados? Porque llega el momento que entiendo que a veces somos como que tan abrumados por las situaciones de la vida, ¿verdad? Que como que los ojos de nuestro corazón como que se opacan o tal vez se desvían o dejan de enfocarse a donde tienen que estar mirando. Amén. Que sean iluminados para que sepamos, perdón, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia de los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Y aquí él empieza a exaltar, ¿verdad? A darle honra y gloria de cuán grande es el Señor. Y a veces lo que perdemos de vista, ¿verdad? Perdemos de vista la grandeza del Señor. Y Él está orando porque los ojos se han abierto de nuestro corazón. Y aparte de eso, empieza a exaltar, ¿verdad? La grandeza de Dios. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, la fuerza que obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese mismo poder va dice, muy por encima de todo principado. El poder de va por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que es sobrenombre en este siglo y en el venidero. Él está exaltando el poder tan grandioso que hay en el Señor. Y todo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo llena todo en todo. ¿Y qué tiene que ver esto con el primer amor? Todo tiene que ver. Porque Pablo está orando, ¿verdad? Porque la visión de esa iglesia fuera despejada, fuera abierta, fuera aclarada. Él dice, ¿verdad? Que la fe en el Señor estaba ahí. Y es que estaba el amor entre los santos, entre ellos, ¿verdad que sí? La pastora dio una asignación el domingo pasado. ¿Cuántos, la, ¿Cuántos leyeron las iglesias de las Apocalipsis? Ella dijo, lean las iglesias que están en el Apocalipsis. Ella está hablando de la iglesia de la Odisea, si no me equivoco. Muy buen mensaje. Y el Señor le decía a esa iglesia, arrepiéntanse. Y yo quiero brincar ahora de ese mismo iglesia de Efesios que Pablo hablaba, a Apocalipsis 2, 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto, el Señor hablando a la iglesia, yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que lo has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Vamos a hacer una pausa ahí antes de continuar. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Él está exaltando, ¿verdad? Resaltando las cualidades de esa iglesia. Y ve que Juan también lo hizo, Pablo, perdón, lo hizo en Efesios, que dice, tienes tu fe puesta en el Señor y que tu amor por los santos es permanente, ¿verdad que sí? Y entonces empieza a orar porque los ojos se han abierto, el corazón, que haya conocimiento, mayor conocimiento, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso. Y aquí el Señor viene en Apocalipsis y dice, yo conozco tu obra,
tu fatiga, tu perseverancia, que no soportas a los malos, que los has sometido a prueba, que los has hallado mentirosos. Conozco tu perseverancia y que has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Dice que no has desmayado. 4. ¿Qué significa? Que la iglesia está caminando, ¿verdad que sí? La iglesia no está, ¿cómo es? No está descarriada. La iglesia está caminando. Quiero que presten atención a esto. Pero entonces dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces dice, recuerda, coma, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, vuelve y lo repite. Sin embargo, tienes esto. Vuelve y exalta a esa iglesia, ¿verdad? Que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta herética, o sea, llena de herejes en la iglesia antigua. Eran conocidos por promover el libertinaje y enseñar que la gracia de Dios daba licencia para pecar. Eso eran los nicolaitas. Y lo vuelve a mencionar más adelante en otra de las iglesias en Apocalipsis, incluyendo la inmoralidad sexual y el consumo de alimentos sacrificados a ídolos. El que tenga oídos para oír, oiga. Sabemos que la iglesia está caminando, ¿verdad? Está haciendo buenas obras. Pero entonces dice, salud. Entonces dice que has dejado el primer amor. ¿Y qué es ese primer amor? Yo no sé si a Fernán y a Asti ya le pasaron, ya le pasó esto. Si no, pues va por ahí. Pero llega un momento, ¿verdad? En que yo a mi esposa la amo. Pero llega un momento en que es como que nos acostumbramos, ¿verdad? La costumbre, ella llega, se fue para allá, yo llego, me voy para acá y no quise ir. Yo a veces le digo, tú me amas. Y ella y yo sé que sí. Y ella me dice, pa, tú me amas. Y yo, claro que yo te amo. Pero a veces llegamos en esa verdad, esa costumbre y nos olvidamos de los detalles. Nos olvidamos de la chulería, ¿verdad? Ayer, como las nenas están por allá por Virginia, pues yo dije, vámonos a un date. Vámonos a comer tú y yo solitos, a una mesita, lo más romántico, bien chévere, ¿verdad? Pero eso es el primer amor. Yo hace años que no le escribo una carta y voy a ver si lo hago, ¿verdad? Comprometerla aquí. Por esas cositas, ese primer amor, en que yo hacía cualquier cosa por verla, por verla sonreír, por llamar su atención. Y igual ella hacia mí, ¿verdad que sí? Todavía a veces la molesto solamente para llamar la atención. Pero ese primer amor. No quiere decir que porque ella está por ahí y estoy por acá, estamos mal. Pero tenemos que, ¿verdad?, volver a ese primer amor, que no nos olvidemos. De cuando yo estaba caído, ella fue la única que se quedó. En un momento, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? En contra de su voluntad, pero en obediencia se quedó. Y aun cuando yo estoy, en ese tiempo que yo estuve, ¿verdad? Pasando por ese pequeño desierto, yo llegaba a casa y ella me abrazaba y empezaba a orar por mí. Y era de bendición. So, el Señor, por eso que a mí me encanta cómo el Señor hace relación, ¿verdad? Con su iglesia y la novia. Entonces aquí dice, has dejado el primer amor. Él dice, conozco tus obras, te has mantenido firme, has desechado al malvado, a los mentirosos, has sufrido por mí, pero ya no me buscas como antes. Ya no me estás llamando la atención y yo estoy haciendo mi parte, pero te siento lejos. Eso es el primer amor. Y él lo llama y le dice, arrepiéntete. Se lo dice 2 veces. Arrepiéntete. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira, yo llego a un momento que a veces usted, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero a veces
suceden cosas en mi vida o paso por ciertas situaciones en que yo tengo que recordarme de dónde yo he caído, de dónde el Señor me ha sacado. Y el Señor, no quiero volver ahí. Y a veces tenemos que hacer eso, Señor, ¿de dónde tú me has sacado? ¿Vale la pena volver a ese hoyo, a ese lodo? O simplemente, como dice el gringo, suck it up, y me hago fuerte y sigo hacia adelante, paso por la tormenta, me agarro del Señor y paso por la tormenta y el desierto, ¿verdad? Y lo que esté pasando en ese momento. Pero vale la pena dejarnos llevar por ese momento, por ese rato y caer en lo mismo de donde el Señor nos ha sacado. Llévese esa pregunta para ustedes. Porque yo me la hago muchas veces, constantemente. Y Señor, acuérdate, Tony, de dónde yo te saqué. Acuérdate en el momento que tú estabas cuando yo te rescaté. Y eso para mí es bálsamo, es bálsamo. Haz las obras que hiciste al principio. ¿Y cuáles eran esas obras que hicieron al principio? La Biblia no especifica, pero sí tenemos un destello, ¿verdad? De cuando Pablo empieza en Efesios. He oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Y esto yo lo compartí una vez creo que fueron con el grupito que yo me reúno. Y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que no nos enfoquemos, no nos envolvamos y no es que aquí sucede, ¿verdad? Porque no hay tantas actividades, pero a veces nos envolvemos más en actividades, en cómo yo hago, en qué yo hago para hacerme notar, en cómo trabajo en la iglesia, y se nos olvida que en ese proceso lo más importante es cómo el Señor está trabajando con nosotros. Eso es lo importante. Y podemos afanarnos no sé, para hacer actividades, para sacar fondos, para ir a evangelizar, para visitar los que se dejen visitar. Pero la verdad es que en ese proceso es como Dios está trabajando con nosotros. Eso es lo que nos debe interesar e importar. Aparte de lo que yo estoy haciendo, si el pastor me dio una orden o me dijo que hiciera algo o me aconsejó o me pidió un favor, todo lo que yo vaya a hacer o lo que ustedes vayan a hacer, ¿qué, Señor, tú me quieres enseñar en este proceso? Que yo no me pierda y se me ciegue los ojos de mi corazón enfocado y trabajando en esto, cuando realmente ¿me están entendiendo? Cuando realmente el propósito es cómo Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Y puede ser una actividad grande e importante, pero más importante es cómo Dios está trabajando en los corazones y el corazón que nosotros tenemos para el Señor. Amén. Porque ahí es donde deriva, ¿verdad? La diferencia entre yo estoy haciendo esto para que me vean, estoy haciendo esto por costumbre, estoy haciendo esto por rutina, estoy haciendo esto por que me mandaron a hacerlo, estoy haciendo esto para ayudarlo. Y todo eso tú puedes meter en una botella y se supone que sea, estoy haciendo todo esto por agradar al Señor, porque amo al Señor. Amén. Esa debería ser nuestra mentalidad, nuestro espíritu. Eso. Que no nos olvidemos del primer amor. Y cuando yo estaba hablando, ¿verdad? Al principio en mi relación con Bruni, y perdonen, ¿verdad? Que usen esto, pero es la única relación que puedo hacer. Siempre le decía chulería, le decía cosas bonitas, ¿verdad? O le escribía, le dejaba una notita en el carro, o le llegaba ¿te acuerdas? Llegaba una paleta al trabajo. Mira que estaba pensando en ti, te traje esta paleta. Tonterías, ¿verdad? Pero edifican. El Señor anda detrás de tu adoración con Él. Él anda detrás de tu adoración. Lo que tú puedes expresarle al Señor. Por eso aquí a veces me siento como cheerleader a veces,
Que mire, el hermano, levante la mano, abra la boca, siéntase libre, alabe al Señor. No es para mí, para yo me sentirme, ay, mira, el pueblo está motivado. No es para mí. Porque yo pongo la canción y me siento allí o aquí y yo me entrego al Señor y lloro y yo le estoy dando mi ofrenda al Señor. Porque lo amo. Digo, hermano, díganle al Señor lo amo. Coqui. Es su relación con el Señor. Usted realmente quiere volver a ese primer amor. Empiece a romper con esas ataduras y esas limitaciones que usted mismo se pone y sea libre en Cristo. Y he usado esto como ejemplo en otras ocasiones. Cuando vamos a un juego de cualquier deporte, regresamos roncos, ¿verdad que sí? Porque gritamos. ¡Ah! Y entonces aquí, al que nos dio la vida, al que nos perdonó, que estamos en la presencia, que siempre he dicho, del creador del cielo y la tierra, el creador suyo y mío. No podemos levantar una oración, una alabanza, porque eso es lo que está buscando el Señor. Ese primer amor, más que obras, es su corazón con el Señor. Amén. Ahí dejaron su primer amor y estaban caminando firme, pero dejaron su primer amor. Algunos eruditos, ¿verdad? Me puse a buscar y yo ¿cómo me creo en esto que dijeron ellos, que escribieron. Dicen, algunos eruditos creen que el primer amor se refiere a la pasión y devoción de los creyentes, que los creyentes sienten por Cristo cuando acaban de ser salvos. Yo creo que lo mismo. Yo creo que ese primer amor es esa pasión, como te dije al principio, que sentimos cuando primero conocimos al Señor. Mire, yo me acuerdo cuando el Señor me vino a visitar en mi momento más oscuro. Yo sacaba mi tiempo para orar, para leer la Biblia, y donde quiera que yo me paraba, yo trataba de hablar del Señor. Era una pasión, era ese primer amor. Y yo me iba a echar un chicle a la boca y oraba por el chicle, y donde quiera estaba en comunión con el Señor. Y yo vi ese cambio en mí. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la costumbre, ¿verdad? Y pasa. Y nos acostumbramos y ya no estoy orando por el chicle, ¿verdad? Y llega un momento que ni oro por la comida. Ay, Señor, muchas gracias, Padre, por darte un ejemplo bobo. Y nos enfocamos en lo trivial. Nos enfocamos en lo que el mundo trae sobre nosotros, en el qué dirán. Nos enfocamos en nuestra cultura y se nos olvida que nuestra vida le pertenece al Señor. Se nos olvida que si usted ha sido transformado por la misericordia de Dios, por nada más. Y a Él le debemos nuestra alabanza. A Él le debemos nuestra vida completa. A Él le debemos nuestro servicio. Amén. Yo estoy muy convencido que ese primer amor se refería a esa pasión por el Señor. Que cuando hagamos las cosas, más que por agradar al hombre, que hagamos, Señor, esto es para ti. Me gozo en hacer esto para ti. Me di un martillazo en el dedo, gloria a Dios, pero esto es para ti. Esto es para ti, Señor. Estoy trabajando para ti. Que fulano te pidió ayuda para que necesita esto, un yard sale, la comida, lo que sea, pero es el Señor quien realmente me está llamando. Y estoy haciendo esto para ti, Señor. ¿Usted quiere avivamiento? Empiece a practicar eso, que lo que usted vaya a hacer, que sea para Dios. Y vas a ver cómo ese primer amor va a volver a encenderse. Amén. Se refiere también a su amor mutuo, que según Jesús será la prueba ante el mundo. Juan 13:35, no te lo di. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Que si tuvieran amor los unos por los otros. En otra versión dice que nos amamos los unos a los otros. Dice que en esto el mundo nos va a conocer.
el amor que nos tenemos uno por nosotros. Es fácil decir, yo amo a Fernán. Es fácil decirlo. Pero cuando él esté a medianoche, que me llama a 1 de la mañana, mira, estoy en este programa. Yo, mano, llámame a las 7, que más o menos estoy despierto, o llama a la policía, no sé. No, 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 no. En momentos difíciles que realmente se prueba cuánto usted ama a tu hermano. Y yo se lo he dicho a ustedes. Ustedes me pueden llamar a nosotros a cualquier hora de la mañana, de la noche, a cualquier hora. Y vamos a hacer lo posible por estar ahí. Pero no nos llaman. Su arduo trabajo y paciencia son dignos de elogio. Habla la palabra, ¿verdad? Sobre la iglesia en Éfeso. Pero con el paso del tiempo se había motivado más por el sentido del deber, la rutina, el qué dirán, que por la pasión y el amor hacia Dios. Eso es el primer amor. Miren, miren qué curioso. Me pasó algo ayer muy curioso que trajo alegría a mi vida. Verá, a veces estamos a veces nos sentimos como que necesitamos escuchar una voz amiga, ¿verdad que sí? Hay un momento que necesitamos escuchar una voz de alguien conocido que realmente amamos. Y no sé, yo estoy seguro que fue Dios. De momento, mi celular empieza a sonar y todo el ministerio de alabanza de Manatí, donde yo estaba en la iglesia de Puerto Rico, entra en la llamada. Y digo, hello, me dice, no, tú nos llamaste. Y yo, que yo los llamé. Me dijo, sí, sale como que tú nos llamaste a todos nosotros, el ministerio de alabanza. No sé cómo pasó, porque mi celular estaba al lado mío. Pero yo estoy seguro que fue el Señor. Y eso trajo una alegría increíble a mi corazón. Me dice, mira, pues esto no son coincidencias. Ora por nosotros entonces. Lloré por ellos. Y fue una bendición. Alguien me escribió después, tú no sabes la bendición que fue escuchar una voz amiga y tu oración. Esas cosas las hace el Señor. Cuando más en necesidad estamos, ¿verdad? Si estamos constantemente buscando al Señor, el Señor se va a acordar de ti. Yo sé que a ella le falta algo, yo sé que a ti te falta algo. Ahí está. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan ese primer amor en el Señor? Quiero ver las manos. Y todos pasamos por eso. Todos pasamos por, ¿verdad? Es la euforia de conocer al Señor y de momento el low, el bajo. Todos pasamos por eso. Porque somos humanos, ¿verdad? No quiero justificarlo, pero es la realidad. Pero por eso es que el Señor aquí viene y le habla a la iglesia. Dice, arrepiéntete y recuerda. Y más adelante vuelve y dice, arrepiéntete antes que yo quite de ti el candelabro. So, el Señor nos está llamando a nosotros, nos está advirtiendo, acuérdate de tu primer amor. Recuérdate las primeras obras. ¿Cuáles obras en específico? No, 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 no. No eran obras en específico. Era tu corazón, tu disposición con el Señor cuando estabas haciendo la obra. Amén. En el Antiguo Testamento también había sucedido lo mismo con el pueblo de Israel. Muchas cosas suceden con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Pero mire si el Señor es maravilloso y misericordioso, que Él siempre, cuando ve que andamos, vamos como que dando pasos que nos aleja del camino o estamos mal, Él nos advierte y nos llama, "Ps, ven acá", y nos habla. A usted y a mí. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo mientras estemos, ¿verdad? Dispuestos a que el Señor nos hable. Amén. Porque a veces el Señor quiere hablarnos y no estamos dispuestos a escucharlo. Jeremías 2:2 dice, de ti recuerdo el cariño. Mire qué lindo.
El Señor está diciendo al pueblo de Israel, de ti recuerdo el cariño, de tu juventud, el amor de tu desposillo, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. En la versión Dios habla hoy me encanta y dice así dice el Señor. Recuerdo cuando eras joven, me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto. O sea, fue algo voluntario. Tierra en que nada se cultivaba. Me acuerdo de tu cariño. ¿Qué significa eso? Que ya no lo tengo. Yo no quiero ser, yo no quiero ser que el Señor me diga, me acuerdo de tu cariño como un recuerdo. Yo no quiero ser esa persona. Nos ocupamos mucho, nos envolvemos mucho en los quehaceres, en nuestras metas personales, que no está mal. Hablaba con mi hijo hace unos días. Me dice, pa, ¿qué tú entiendes por cuando la Biblia dice, como en los tiempos de Noé, que se daban a casamiento y trabajaban? Bueno, y ellos no estaban haciendo nada mal. Era su rutina diaria, ¿verdad que sí? No estaban en pecado. Es que simplemente no le dieron la prioridad al Señor, ni creyeron la voz de Dios. Y nuestra vida no es que estemos en pecado, ¿verdad? Pero nos enfocamos tanto y nos centramos tanto en los planes míos, que nos volvemos narcisistas, nos volvemos egoístas. Y mío, 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 mío. Y si realmente estamos sirviendo al Señor, si realmente nos llamamos cristianos, si realmente decimos, yo amo al Señor, ¿dónde queda cuando el Señor te dice, no, por aquí no es? No, esto no es lo que yo quiero para ti, es esto. ¿Dónde queda eso? Eso es para ustedes. La respuesta que el Señor le da, la salida que el Señor le da a esta iglesia de Efeso es el arrepentimiento. Queda confirmado en el seguimiento. Después del arrepentimiento viene la reforma. ¿Qué significa arrepentirse? Un cambio, ¿verdad? Significa transformación, significa cambio, significa actualizar, significa corregir las faltas. Y las faltas no siempre son pecados, ¿ok? Yo estoy en el trabajo, me dicen, Tony, estás haciendo esto, pero tienes que corregir esto otro. No se hace así, se hace de esta manera. Pueblo amado, estás caminando bien, veo que tienes celo, veo que realmente quieres al Señor, pero tienes que caminar de esta otra manera. Tienes que dar un giro para él y cambiar tus faltas. ¿Queremos agradar al Señor? Tienes que cambiar tus faltas. Tenemos que arrepentirnos. Amén. En cualquiera de los casos, Jesús quería que Éfeso o Efesios hiciera las primeras obras que lo animaran a volver al primer amor. Y lo exhorta a arrepentirse. Mateo 7, 21 y 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Muchos me dirán así, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y sanamos, hicieron milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y podemos preguntar, ¿por y cómo? Si estaban predicando, ¿verdad?
estaban sanando, estaban echando fuera demonios, pero no lo dice la Biblia, pero yo creo que en algún momento a ellos se olvidó darle la gloria a Dios. Se les olvidó de quién provenía ese don o ese poder que ellos tenían. Se les olvidó y tal vez creyeron que eran ellos. Se engrandecieron en lo que estaban haciendo. Se les olvidó y simplemente se enfocaron en hacer el trabajo, hacer el trabajo, y se les olvidó para quién lo estaban haciendo. Se les olvidó el primer amor, de dónde provenía esa autoridad que ellos tenían. Por eso es que dice arrepentidos. Oye, pastor, pero ¿y será posible que una persona activa en la iglesia pueda quedarse? Sí, sí. Porque la salvación no es sinónimo de que mucho hago. La salvación de tu alma no es sinónimo de qué mucho hago o qué posición yo tengo. La salvación estriba en tú mantener tu relación, tu primer amor con el Señor y la misericordia de Dios. Amén. Y si alguien enseña lo contrario, huye de ahí. No le haga caso. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se glorifique, dice la palabra. Amén. Tal vez ellos estaban haciendo todas esas obras sin amor. Tal vez, hay muchos, tal vez, ¿verdad? El por qué el Señor se refirió a ellos así, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hoy quiero leer 1 Corintios 13, 1 al 3, que trajo Tani el viernes. Dice, si yo hablaré lenguas humanas y angelicales, y podemos estar, ¿verdad? Disparando lenguas todo el culto, ¿verdad? Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar una montaña de un lado a otro, y no tengo amor, de nada sirve. Dice, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Podemos salir todos los días, todos los fines de semana, a darle comida a los deambulantes, a predicar, pero si no lo estamos haciendo con amor, te llevaste el aplauso. Ay, mira qué bien están haciendo. Confórmate con eso. Porque es por amor que nosotros vivimos, es por amor que nosotros le servimos al Señor. No es por nada más. Las horas vienen por añadidura, los demás vienen por añadidura, pero es el amor hacia el Padre, hacia Cristo, que nos debería llenar y motivar. Amén. No debemos y no podemos darnos el lujo de abandonar nuestro primer amor por cosas carnales o triviales. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué significa si descuidamos? Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y cómo? Todo lo que aquí yo acabo de decir y un poquito más. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de qué? De la gran tribulación, de la muerte eterna, de la condenación. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Y termino con esto y vamos a ponernos en pie. Repita conmigo, el primer amor. Digo una vez más, primer amor. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No como cualquiera, que nos ha llamado hijos amados. Ayer yo estaba viendo un videíto en que estaba este nene, yo tal vez tenía un año o 2 años, y donde quiera que el nene caminaba, caminaba así.
con las manos atrás, y así. Y caminaba para todos lados. Y los papás decían, pero ¿de dónde él sacó eso? Y para donde quiera el nene caminaba con las manitas atrás, así. Y se paraba y miraba. Y de momento sí, empiezan a seguir al nene, y el nene sigue caminando así con las manitas atrás y se para al lado del abuelo. Y el abuelo estaba así, con las manitas atrás. Él estaba imitando al abuelo porque pasaba mucho tiempo con el abuelo. Entonces la palabra dice, ser imitadores de mí. ¿Y cómo podemos imitar a alguien? ¿Cómo podemos imitar a alguien? Pasando tiempo, ¿verdad? Cuando tú quieres imitar a alguien, tú tienes que estudiar a la persona, la, la mueca que hace, ¿verdad? Tienes nervioso, costumbre, cómo camina, cómo habla. Si mira tú tienes que prestar atención, ¿verdad que sí? Y si quieres imitar su voz, tienes que ponerte a escuchar su voz, a ver cómo él habla. Y para ser imitadores de Cristo, tenemos que pasar tiempo con Él. Y andar en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, por ti y por mí. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores de Dios. Seamos imitadores de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia.